tú has alcanzado un nivel de madurez. Porque si tú solamente predicas de Cristo cuando te sientes bien, tú eres un creyente inmaduro. Posiblemente tú estés en una cama enfermo en un hospital. Si tú eres una persona que ha alcanzado madurez en el Señor, aún en esa condición, tú vas a predicar a Cristo a quien te quede al lado tuyo. ¿Cuántos lo creen? Amén, hermano. Eso es lo que es una persona que ha alcanzado madurez. Pablo enfrentó, óigame bien, vamos a hablar un poquito sobre esto, porque es muy importante cuando Pablo en un tiempo dado donde estaba prisionero y no muy cómodo, nunca pudieron callarle la boca de hablar de Cristo, porque había alcanzado madurez. Y el otro día estaba compartiendo el lunes con los hermanos en el discipulado, que esa porción bíblica me bendice, porque si usted puede ver los hombres de Dios, aquellos que realmente han entendido, que tienen una convicción de la realidad de la vida cristiana. Porque muchos de nosotros hoy en día pensamos que la vida cristiana es tener un abanico de frente, echándome fresco y gloria a Dios por eso. No, la vida cristiana es una vida sufrida. Hay que pagar un precio muy alto. Amén, hermano. Y mire, en Hechos 16 registra un incidente que sucedió con Pablo y Sila. Muchos lo saben, que venían de una campaña evangelística y pasaron a la ciudad de Filipo. Y allí, con toda la alegría y el gozo que regresaban, lo meten en la cárcel. Y le dan tremenda pela. Lo azotaron como ya usted sabe. Y dice la palabra de Dios que lo metieron en la cárcel en el cepo. En un lugar lo más profundo, en una posición incómoda. No que lo tiraron allí, siéntate y arréglate como pueda. Me imagino que había tremendas ratas allí. Y no podían hacer nada si las ratas querían morderlo. Porque estaban en una posición en el cepo. Era una cosa donde le ponían la cabeza así, con 2 tablas y un hoyo. Le pasaban la cabeza, las manos y los pies. Y estaban así en una posición en cadena y con una bola de hierro que no podía moverse. Y al oscuro porque no había electricidad. ¿Y por qué le digo yo que me gozo cuando escucho esta porción? Porque veo que esos hombres de Dios, nada le quitaba el gozo. Nada podía cerrarle la boca. Dice la palabra de Dios que a la medianoche, Pablo y Sila en esa posición comenzaron a adorar a Dios y a cantar himno. ¿Cantaría usted un himno al Señor que lo pusieron en la casa en esa posición? No sé, posiblemente sí. Pero dice la palabra de Dios que en esa posición, mire lo que es el poder de adorar y orar en esa circunstancia, porque muchas veces cuando nosotros estamos pasando por un problema, por una prueba, por un momento tan difícil, ¿sabe lo que pensamos? El Señor me ha abandonado. Ni se recuerda de mí el Señor. No es cierto. Cuando tú más afligido y triste estás, cuando tú estás pasando por momentos en la vida más difícil que nada, tú crees que todo el mundo te abandonó, y cuando más cerca está el Señor de ti. Amén, hermano. Ahí es cuando Él más cerca está de ti. Y dice la palabra de Dios que estos hombres comenzaron a alabar y a glorificar a Cristo. Allí. En un momento, ¿quién se esperaba? Mira, los otros presos roncando. Era medianoche. Y comenzaron a alabar a Dios. ¿Y cuál fue el resultado de una actitud de estos hombres de Dios? ¿Cuál fue el resultado que tuvo? Dice la palabra de Dios que aquella cárcel comenzó a temblar. Y yo pensaba que había un terremoto. Y que todas las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Hasta el punto que los presos, mire, se vieron libres. Eso pasa cuando tú y yo, en medio de la prueba, de las situaciones más difíciles de nuestra vida, en vez de quejarnos, en vez de lamentarnos, en vez de llorar, debemos alabar y glorificar a Cristo. Amén. Si queremos ver resultados,
aunque tu cuerpo, tú no tengas ánimo, no lo sientas en un molde de fe, comienza a hacer eso, que te garantizo que Dios no va a tapar los oídos. Dios va a hacer acto de presencia en ese momento. ¿Cuántos lo creen? Amén, hermano. Gloria sea el nombre de Jesús. Y eso sucedió allí. Pablo, como le dije, estaba prisionero en Roma. Las oscuras circunstancias le golpearon a Pablo en el rostro. Ninguna otra circunstancia podría haber sido más grave. No importa cuál fuera. Pablo allí estaba, sí, él no había cometido ningún delito. Estaba inocente, pero estaba preso en Roma. En un tiempo donde la iglesia sufría persecución. En un tiempo que allí el emperador era un hombre llamado Nerón. Y usted conoce la historia de Nerón. A Nerón se le llamó como el Satanás personificado en esos tiempos. A tal punto que la iglesia creía que ya era el anticristo él. De tan malo que era este hombre. Y estaba allí preso esperando un juicio. Y no era una posición tranquila la que tenía Pablo. Pablo duró allí más de 2 años preso con una cadena corta atado a un soldado romano. Duró más de 2 años allí Pablo en esa posición. Allí escribió cartas. Y en ese tiempo, ¿sabe lo que hizo Pablo? ¿Usted cree que él se quejaba? ¿Él maldecía a Dios? No. Él decía, ¿por qué tú permites que me pase eso? No. Él hablaba de un Cristo resucitado y un Cristo de poder. Y de acuerdo a la historia, los soldados, todos, que era un cuerpo de soldados, que era lo que estaban preparados y elegidos para cuidar al emperador Nerón allí. Allí Pablo comenzó en esos tiempos que estuvo y predicó la palabra de Dios a todos los 6,000 soldados que componían esa compañía. Y dice la palabra que eso se regó, el evangelio se regó, nada lo detuvo. ¿Por qué? Porque Pablo había alcanzado madurez. Madurez. Recuerda esa palabra. ¿Cómo tú reaccionas cuando estás en problemas? Es que usted no sabe, pastor, lo que es tan difícil. Es que es tan difícil hablar de Cristo cuando usted sabe, no me salen las cosas como yo quiero. Es que donde yo trabajo me tratan mal. Buscamos, vamos, ¿en qué nivel tú estás de madurez? Gloria a Dios. Amén, hermano. Aleluya. Pablo estaba a presentarse ante un hombre que odiaba rotundamente a los cristianos. Y él no se sabía si allí este hombre iba a determinar o que siguiera preso o lo mandaba a matar. Pero quiero decirle algo. Hasta que el propósito de Dios no se cumpla en la vida de nosotros, nada te puede tocar. Nada te puede tocar. Amén, hermano. Gloria sea el nombre de Jesús. En una prisión nada pudo detener a Pablo predicar la palabra de Dios. Ahora, a nosotros cualquier cosa nos detiene de hablar de Cristo. Cualquier problema ya no tenemos deseo de salir a hablar del Señor. Mire, ninguna circunstancia, ningún problema puede detenerte de que tú testifiques de quién es Jesucristo para ti en tu vida y qué ha hecho Cristo en ti. Amén, hermano. Pablo estuvo, como le dije, más de 2 años preso allí y todo ese tiempo se la pasó predicando del Señor, predicando el Evangelio, hasta el punto que el Evangelio se regó en todo Roma. Oh, aleluya. Quisiéramos que eso pase aquí también, ¿verdad? Por eso que le digo, Cristo Reino está preparando un pueblo en la palabra, que entienda que no presentamos un cristianismo flojo, que presentamos algo que no te preocupes. No, aquí te decimos la verdad, te decimos que el ser cristiano conlleva un sacrificio, que tú tienes que enfrentarte a la realidad, porque muchos por ahí predican que el evangelio es color de rosa. Sí, no vamos a decir color de rosa, pero lleva sus espinas. ¿Ves? O sea, darte cuenta que tú no vas a esperar porque tú seas un cristiano y que venga aquí y que te van a tratar y que todo el mundo te va a tratar bien. Eso no trabaja de esa manera. Tú en el momento que te conviertes vas a tener oposición de adentro y de afuera.
aún de la iglesia, cuando tú quieres crecer en la palabra, cuando quieres hacer la voluntad de Dios, de adentro va a tener oposición con aquellos inmaduros, menos con los que han alcanzado madurez, porque esos se gozan. Amén, hermano. Gloria a Dios. Miren Efesios 3:13 lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, por predicar la palabra de Dios, las cuales son vuestra gloria. ¿Ves? Su tribulación era intensas y prolongadas. Pablo no se quejaba, no cuestionaba. Y nosotros somos tan rápidos para cuestionar a Dios. Apenas se aparece un problema, un ataque. Señor, ¿por qué tú permites eso? Yo que te sirvo. Yo que he pasado mi vida sirviéndote. A tu manera, pero no a la manera de la palabra. Por eso es que tú te quejas así. Sí, porque es una actitud tan inmadura que nosotros proyectamos en nuestro diario vivir. Yo quiero decirle que cuando Dios permite que usted pase por momentos tan difícil, es porque Dios tiene propósito, para todo. Cuando algo viene a tu vida, no te quejes, alaba a Dios porque hay un propósito de parte del Señor. Amén, hermano. De lo contrario, no permite que tú pases por ahí. Siempre hay un propósito. Gloria sea el nombre de Jesús. Pablo no se quejaba, no cuestionaba a Dios, ni se preguntaba por qué le sucedía eso. Porque lo más lógico y más natural de una persona es que cuando tiene gran problema o que lo lleven a la cárcel porque predicó la palabra del Señor, porque tú permitiste esto. No cuestione a Dios. Tú has sido llamado a caminar solamente de acuerdo a la palabra de Dios, no a tu criterio, no es como tú pienses, no es como tú pienses o yo pienso. Yo fui llamado a hacer un trabajo y no importa lo que yo encuentre en el medio del camino, yo tengo que seguir caminando haciendo el trabajo que Dios me llamó. Muchos se detienen y se parquean por ahí. Se estacionan porque con cualquier problemita se estacionan. El propósito de Dios está allí, solo que tú mismo haces que se estanque el propósito de Dios, porque está demasiado quejón. You complain too much. Tú das mucha queja. No te quejes. Mira, si tú crees que por las lágrimas que tú botes va a conmover a Dios, te equivocaste. ¿Sabe lo que conmueve, las lágrimas que conmueven a Dios? Un corazón quebrantado cuando está alabando a Dios. Amén. Así es, hermano. Tú no vas a mover a Dios por quejarte, créeme, ni porque llores por los problemas que estén pasando. No, al contrario, tú debes aprender la otra forma. Cuando esté pasando por un problema, toma ese tiempo y alaba a Dios. Ora a Dios. Que créeme que va a comenzar a ver la mano de Dios moverse a favor tuyo. Pero si tú crees que porque te quejes o llores, tú vas a mover la mano de Dios, te equivocaste. Porque las lágrimas de los chillones, de los que se quejan, estoy prendiendo palabras que antes no decía, pero aquí estamos en las Naciones Unidas. O sea, tenemos todas las naciones. Tú no vas a mover a Dios porque llore. Amén, hermano. Gloria sea el nombre de Jesús. Pablo utilizó sus oscuras circunstancias para difundir el evangelio. Cuando usted pasa, te voy a dar una buena idea que me llegó ahora por el canal del Espíritu. Aleluya. Cuando te llegan unas pruebas, problemas, ni piense, tú vas a decir, Señor, esta es una señal para que yo vaya a predicar. Vete a predicar por ahí. Vete a hablar de Cristo, que cuando regrese a la casa y se te recuerda que se te llegó un problema. Posiblemente vaya a alguien en tu casa que va a pagar el bill de teléfono. O te va a ayudar con la renta. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad de Dios. Está caminando sobre
la circunstancia. Amén, hermano. Sobre la circunstancia. Hay que aprender a caminar sobre la circunstancia. No deje que la circunstancia te cautive y te encierre y te ponga ahí a sentarte en un banco ahí como le pasó al pueblo de Israel a llorar. Tú has alcanzado un nivel de madurez. Porque si tú solamente predicas de Cristo cuando te sientes bien, tú eres un creyente inmaduro. Posiblemente tú estés en una cama enfermo en un hospital. Si tú eres una persona que ha alcanzado madurez en el Señor, aún en esa condición, tú vas a predicar a Cristo a quien te quede al lado tuyo. ¿Cuántos lo creen? Amén, hermano. Eso es lo que es una persona que ha alcanzado. Amén, hermano. Y mire, en Hechos 16 registra un incidente que sucedió con Pablo y Sila. Muchos lo saben. Que venían de una campaña evangelística. Y pasaron a la ciudad de Filipo. Y allí, con toda la alegría y el gozo que regresaban, lo meten en la cárcel. Y le dan tremenda pela. Lo azotaron como ya usted sabe. Madurez. Pablo enfrentó, óigame bien, vamos a hablar un poquito sobre esto, porque es muy importante cuando Pablo en un tiempo dado donde estaba prisionero y no muy cómodo, nunca pudieron callarle la boca de hablar de Cristo, porque había alcanzado madurez. Y el otro día estaba compartiendo el lunes con los... Y dice la palabra de Dios que lo metieron en la cárcel en el cepo, en un lugar lo más profundo, en una posición incómoda. No que lo tiraron allí, siéntate y arréglate como pueda. Me imagino que había tremendas ratas allí. Y no podían hacer nada si las ratas querían morderlo. Porque estaban en una posición en el cepo. Era una cosa donde le ponían la cabeza así, con 2 tablas y un hoyo. Le pasaban la cabeza, las manos, hermanos, en el discipulado, que esa porción bíblica me bendice. Porque si usted puede ver los hombres de Dios, aquellos que realmente han entendido, que tienen una convicción de la realidad de la vida cristiana. Porque muchos de nosotros hoy en día pensamos que la vida cristiana es tener un abanico de frente, echándome fresco y gloria a Dios por eso. No, la vida cristiana es una vida sufrida. Hay que pagar un precio muy alto.